Entonces, si tienen por ahí vuestras Biblias, vamos a abrir Éxodo 34 precisamente. Y si no, pues bueno, vamos a poder ver también aquí en la pantalla este pasaje. Éxodo 34. Y más adelante vamos a ver también un poco de contexto para aquellos de vosotros que no estuvieron el domingo pasado, brevemente entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Pero dice así, Éxodo 34. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Estuvo con Moisés mientras Moisés invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Y maravillosamente Dios le contestó, y aquí voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible. En otras versiones dice, es cosa tremenda lo que haré por medio de ti, por medio de Moisés y por medio de Israel. Cosas maravillosas y temibles. Qué precioso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque estamos todos juntos delante de ti, nuestro gran anfitrión y nosotros, tu pueblo, que queremos conocerte. Queremos, Señor, como pidió Moisés, ver tu gloria. Pero también es maravilloso ver cómo tú muestras tu gloria de una manera tan impresionante y maravillosa. Señor, que esto impacte nuestro corazón y nuestra mente y nos impulse a mostrar tu carácter. Y en este caso vamos a ver tu carácter de gracia. ¿Y qué significa esto para nosotros? Gracias porque tú nos das de tu gracia cuando nosotros te lo pedimos, Señor. Amén. Así que bueno, vamos a estar estudiando, como os comenté este verano, el carácter de Dios. El domingo pasado, pues estuvimos viendo como introducción Éxodo 33, donde Dios le está diciendo a Moisés, bueno, el pueblo ya había salido con maravillas y prodigios de Egipto, del cautiverio, como yo creo muchos de nosotros sabemos. Y entonces va todo el pueblo de Israel, casi millones de personas, tal vez entre 2 millones, 3 millones, pero era una cantidad tan grande, y van por el desierto y a las 3 semanas llegan al desierto del Sinaí. Y está una montaña y pues Moisés sube a encontrarse con Dios y es cuando Dios le da la ley a todo el pueblo, porque Dios está por hacer un pacto con cada uno de ellos. Pero como vimos después en Éxodo 33, Dios le dice a Moisés, el pueblo, tu pueblo que tú sacaste, está ahora ofreciendo adoración a un becerro de oro. Ese pueblo que tú sacaste de Egipto es testarudo y rebelde o dura cerviz, dice otras traducciones. Pero es interesante que sabemos que Dios ya había prometido con un pacto y su palabra llevar a esta heredad de Abraham, Isaac y Jacob a una tierra que iba a ser como el Edén, donde fluye la leche y la miel. La idea del shalom, que tal vez hemos escuchado también. Ellos iban a ir a esa tierra prometida. Pero Dios le dice en el pasaje de Éxodo 33 que ya no iba a ir con ellos, que Él iba a enviar a su ángel para que poseyeran la tierra porque Él cumple sus promesas. Pero Dios no iba a estar con ellos. Y cuando Moisés y todo el pueblo escuchan estas palabras de Dios, vimos que todos estaban en lamento, estaban en duelo. Y Moisés le dice, es mejor que nos quedemos en este desierto del Sinaí, que estar en esa tierra que tú nos has prometido y no estar con tu presencia. Mejor nos quedamos aquí. Pero también Moisés intercede y le recuerda a Dios, Israel es tu pueblo, no nada más es mi pueblo, es tu pueblo, es tu heredad.
tu pueblo amado, un pueblo que es diferente a cada una de las demás naciones, porque Yahweh, Jehová, es nuestro Dios. Pero también vimos cómo Moisés le pide otra cosa a Dios. Y esta petición es la clave en esta narrativa de Éxodo. Y también es importante en la narrativa de toda la historia del pueblo de Israel, pero también yo creo que es importante para nuestra visión de quién es Dios. Moisés le rogó, Dios, quiero ver tu gloria. Quiero conocerte en verdad, quiero ver tus ojos, quiero conocer tus caminos y quién eres tú en realidad. Y vemos que Dios acepta su petición y todo este ruego por todo el pueblo, y entonces le muestra su gloria. Y entonces tenemos este pasaje tan asombroso y tan soberbio que tenemos entonces en Éxodo 34 que dice, el Señor, estas son las palabras de Dios, Dios desciende maravillosamente y le dice esto a Moisés, el Señor Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor, leal y fidelidad. Dios le dice a Moisés, este soy yo. Soy un Dios compasivo, lleno de gracia, lento para la ira, no los he fulminado, y soy abundante en amor leal y fidelidad. Entonces hoy vamos a analizar la palabra gracia. El domingo que viene vamos a ver la palabra compasivo y qué significa esto. Y tal vez en nuestras traducciones a lo mejor tenemos la palabra clemente o misericordioso. Por ejemplo, yo leí la Biblia de las Américas y dice que es un Dios clemente. Tal vez la nueva versión internacional, no recuerdo si comenta misericordioso, pero la palabra hebrea en Éxodo 34:6 es, como vimos en el video, Hanún, y que se relaciona con el sustantivo hebreo gen. Y esta palabra, gen, muchas veces se traduce como gracia. Y también se traduce con palabras como deleite, favor, encanto o incluso belleza. Y antes Moisés le había dicho a Dios, como vimos, o vas con nosotros, Dios, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si tú no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor, con tu gracia, con tu gen? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra si no contamos con tu gracia? Y Dios le dice, está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor, cuentas con mi gen, con mi gracia, y te conozco por nombre, Moisés. Sabemos que el pueblo de Israel había quebrado el pacto de Dios que él había hecho con ellos en el Sinaí. Después de este gran rescate de prodigios y maravillas, Dios los lleva a esta montaña para restablecer su alianza y su pacto que cientos de años atrás él ya había hecho con sus padres. Y con Abraham, si recordamos Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 12 y demás capítulos consecuentes, Dios le dice, Abraham, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os daré la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, por posesión perpetua. Abraham, engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios fue fiel a cada una de las estipulaciones de la alianza con los padres de los hebreos. Dios fue fiel siempre. Él los libera y los lleva al Sinaí para consagrarlos y después darles una ley no para esclavizarlos, no. Les da una ley para que fueran esa nación diferente a las demás. Una nación donde va a haber compasión, donde va a haber gracia, amor leal, donde va a haber fidelidad, porque de hecho Israel iba a ser el reflejo del carácter de Dios. Un pueblo compasivo, un pueblo lleno de gracia, un pueblo que muestra amor leal y fidelidad, un pueblo de gracia hacia las demás naciones. Pero ¿qué pasa mientras Moisés recibe la ley de Dios? El pueblo a las faldas de la montaña están adorando esta imagen del becerro de oro. Y esto es tan fuerte. Mientras está viendo ese pacto y esa alianza arriba en la montaña, el pueblo está en una idolatría. Y entonces Moisés le dice a Dios, si contamos con tu favor, con tu gracia, realmente vamos a ser diferentes a los demás pueblos de la tierra.
Por favor, venos con deleite, venos con favor, venos con gracia. Y maravillosamente Dios accede y le dice a Moisés que su carácter es precisamente uno que es de gracia. Jehová concedió favor a los israelitas por su amor a ellos, y esto es precisamente lo que nos ayuda a ver entonces cómo el Evangelio es una subversión de los poderes que vemos en este mundo. Y vemos entonces cómo el reino de Dios es uno invertido, como estamos viendo también en la serie El Sermón del Monte. Porque un Dios tan poderoso, tan majestuoso, el que creó todas las cosas, nos ve con amor a nosotros que somos tan insignificantes en comparación. En cada ocurrencia de la frase mostrar favor o gracia, la persona que está en una posición vulnerable o de bajo estatus recibe un regalo de favor o bondad de una persona que está en un estatus más alto. Y el regalo se hace sin tener en cuenta el valor o el estatus de la persona y sin ningún sentido de obligación. De hecho, podemos ver en el Salmo 8 del rey David. Es una persona que tendría un estatus más alto que muchos de nosotros porque él era el rey de Israel. Pero sin embargo, él escribe lo siguiente en el Salmo 8. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Y los seres humanos para que los cuides. ¿Qué somos nosotros ante tu majestad y tu grandeza? Vemos cómo David reconoce que su estatus es muy bajo al compararse con Dios. Pero sin embargo, él sabe que Dios lo tiene en alta estima, lo ve con gracia, lo ve con favor, porque lo ama. Y Él nos muestra entonces a nosotros su favor constantemente a pesar de nuestros fallos y nuestros errores y cada uno de nuestros quebrantos. Dios nos ve con deleite, nos ve con gracia. Así que pregunta, si el Evangelio es una subversión de los poderes del mundo, ¿es esto cierto? ¿Cómo actúa el poder en el mundo? ¿Qué pensáis? A quiénes se favorece en nuestro mundo, en nuestra sociedad? ¿A quiénes se ve con gracia? ¿Qué pensáis a alguien que tiene influencia? Favorecemos al que vemos que, esta persona tiene influencia, entonces voy a mostrar mi gracia a esta persona. ¿Es así o no? Sí, ¿verdad? Si vemos los medios sociales, Instagram, ¿a quienes mostramos gracia? Por ejemplo, si vemos en Instagram o Facebook. Bueno, los chicos ya a lo mejor ya no saben ni qué es Facebook, ¿no? Pero Instagram o X, Twitter. ¿A quiénes favorecemos, por ejemplo, al ver cuentas de Instagram de personas que son influencers? Entonces, vemos cómo en el Evangelio alguien tan poderoso que es Dios nos muestra favor a nosotros que somos vulnerables. Y yo creo que esto debe de hacernos cambiar nuestra mente y nuestro corazón cuando tratamos a los demás y cómo podemos mostrar gracia a quienes pensamos que no lo merecen. Gen también se puede usar para comunicar un acto de generosidad. En esos casos, los receptores de la gracia o del favor generalmente no se lo merecen, o a veces así se percibe, y como vimos, ¿no? El ejemplo de Jacob con Esaú. Jacob era un tramposo, hizo muchas trampas a su hermano y a su padre, pero suplica, por favor, a su hermano. Así que los traductores usan palabras como suplicar o implorar, gen o hanú. Pero hay otro ejemplo muy interesante. Es un pasaje que vemos en Génesis 42:21. Esto lo están diciendo los hermanos de José. Y si recordamos lo que está ocurriendo en este pasaje, los hermanos de José, por envidia a su hermano menor, lo iban a matar. Pero después uno dice, no, vamos mejor a echarlo en un foso. Pero después pasan unos ismaelitas y lo venden como esclavo. Y José entonces termina en Egipto, en medio de muchas dificultades, pero cuando sus hermanos se encuentran con él, se encuentran con José y no lo reconocen. José ya era el segundo de Faraón en el imperio egipcio. Cuando sus hermanos lo reconocen,
es cuando dicen estas palabras y recuerdan lo que ocurrió muchos años atrás, cuando él les suplicaba en el foso que le tuvieran compasión. Pero la palabra es gen. Su hermano le suplicó por gen, por favor, no me hagan esto. Y entonces ellos dicen, por eso ahora nos vemos en aprietos, porque había una gran hambruna. Iban a pedir cereales y alimentos a Egipto. Y se acuerdan que no le habían mostrado compasión a su hermano. Ellos lo negaron. ¿Qué nos hace pensar este ejemplo de la súplica de gracia de José a sus hermanos? No sé si nos mueve un poco nuestras emociones, si estamos pensando o imaginando esa historia de que él está en el foso. Lo iban a matar, pero deciden no matarlo. Y él les está suplicando por gracia. ¿Qué nos hace pensar este ejemplo? ¿Qué emociones nos mueven a nosotros? La otra pregunta es, ¿te has visto envuelta o envuelto en ambos lados de la gracia? Ya sea suplicándola o impartiéndola. ¿Se entiende la pregunta? Tenemos la gracia en medio. Nos hemos visto ya sea de un lado suplicando por gracia, por favor. A lo mejor cuando vamos a enviar nuestro currículum para pedir un trabajo, tal vez estamos orando, ¿verdad? Por tener gracia a la persona que tal vez nos va a emplear, ¿no? Que nos vea con agrado, que vea con agrado nuestros logros en nuestro currículum. Pero ¿qué pasa? ¿Hemos impartido gracia a los demás? Tal vez sí, tal vez no. Y yo creo que esto también es para hacernos pensar un poco acerca de la gracia de Dios que recibimos constantemente y cómo eso nos debe motivar a poder impartirlo a los demás. Amigos, la respuesta consistente de gracia de Dios en última instancia nos guía a Jesús. De hecho, vemos en su Sermón del Monte cómo Dios muestra constantemente su gracia hacia nosotros cuando no lo merecemos. Porque tenemos a Jesús, uno más grande que Moisés. Y él les dice a las multitudes en la montaña, y lo vamos a ver más adelante también durante el sermón, pero es interesante lo que Jesús recuerda a las multitudes en otra montaña. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y al ver esto es como que difícil, ¿verdad? Y Jesús sigue diciendo, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y este es el punto interesante, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Wow. Otra pregunta. ¿Qué nos dice este acto de Dios hacia la humanidad? ¿Qué nos cuenta a nosotros esta actitud de Dios? De que Él da la luz y su lluvia sobre justos e injustos. Y en la persona de Jesús, ¿cómo vemos el carácter de gracia de Jesús hacia nosotros? ¿Cómo vemos en la persona de Jesús la gracia encarnada? Ya estamos terminando. En el Nuevo Testamento la palabra griega para gracia es charis. Y a veces se traduce como gracia, un regalo, un don, una gracia. De hecho, de ahí viene también la palabra que conocemos como carisma, que es esa capacidad de atraer o fascinar. De hecho, vemos cómo Jesús tenía este carisma entre la gente, porque atraía a muchas personas. Ellos estaban descolocados. ¿Quién es este hombre que hace estas cosas? Y que muestra este amor. Entonces, carisma, caris significa también regalo o don. Pero vamos viendo en el Evangelio cómo Jesús es nuestro regalo de gracia hacia nosotros. Es una gracia inmerecida, un regalo que no merecemos. Y vemos entonces lo que el apóstol Juan nos dice de Jesús en su carta en el Evangelio de Juan, versículos 14 al 17.
Qué increíble lo que está contando Juan, ¿verdad? En su evangelio acerca de quién es este Jesús. Era alguien lleno de gracia, lleno de caris y de verdad. Ujú. Y nos da bendición tras bendición. Este pasaje es muy, muy importante en los evangelios. ¿De qué manera Jesús entonces encarna plenamente la gloriosa gracia de Dios? Recordamos que Moisés pide ver la gloria de Dios. Y cómo Dios desciende entonces y le muestra su carácter como un Dios lleno de gracia. Pero como dice aquí Juan en su evangelio, todavía lo maravilloso es que toda la plenitud de esta gloria de Dios se muestra en esta persona que nace en Nazaret, Jesucristo, quien es lleno de gracia y de verdad. Esto es tan increíble, lo que Moisés anhelaba ver, lo tenemos nosotros revelado. Jesús lleno de gracia y verdad. Así que amigos, tenemos ante nosotros el regalo de la gracia de Dios, es el don de Dios, es su regalo. Solamente tenemos que recibirlo en fe. Así como la lluvia, y anhelamos que caiga lluvia, pero así como la lluvia cae sobre la tierra seca, la tierra no tiene que hacer nada, ¿verdad? Para que caiga lluvia. Así como la lluvia cae sobre la tierra seca, sin que la tierra tenga que hacer algo. Así nosotros recibimos la gracia y favor de Dios de una manera tan sublime. Y al recibirlo a nosotros de una manera tan sublime, yo creo que lo que nos corresponde es poder compartirlo también a los demás. Recibimos la gracia de Dios y lo compartimos con los demás. Es un regalo tan precioso y tan sublime. Pero entonces, ¿cómo podemos mostrar la gracia que hemos recibido con los demás? ¿Qué cosas a lo mejor se nos vienen a la mente en la cual yo puedo mostrar la gracia hacia los demás? Sí, pues amigos, que este carácter tan hermoso de Dios, ¿verdad? Un Dios lleno de gracia, que nos siga eh, impactando y que podamos seguir pensando, reflexionando, imaginando cómo seríamos nosotros, tanto como una iglesia que muestra gracia, pero también en lo individual y en nuestros lugares donde estamos. Pedirle a Dios que nos dé su sabiduría para mostrar esa misma gracia, ¿verdad? Que hemos recibido y darlo a los demás. Ujú. Bueno, oramos y después nos preparamos para celebrar juntos la mesa del Señor. Padre, muchas gracias porque, eh, sí, como hemos estado todos reflexionando y viendo en tu palabra, eres tan lleno de gracia. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor, para que nos la dieras? Pero aún así tú nos la das por tu gran amor y todavía nos das el precioso regalo, ese cariz, ese gen que hemos visto en la persona de Jesús. Él es ese gran regalo, es la gracia que tenemos para nosotros, a nuestro alcance, una relación tan íntima y tan grande contigo. Señor, ayúdanos durante el resto de este día y de la semana y que, Señor, nos ayudes sí, a poder mostrar gracia, pero también que nos perdones cuando no lo hacemos y que tal vez son más los tiempos que no lo hacemos en que lo hacemos. Así que nos abrazamos a tu perdón y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.